Bueno, para mí es un privilegio venir a este foro, a este seminario, al cual asisto con muchísimo gusto y en el cual me tomé la libertad de apartarme este espacio sobre violencia escolar y me tomé la libertad de apartármelo porque es uno de los temas que más me apasiona y en los cuales he venido investigando desde hace más de 3 años, casi 4 años, el tema y que ha resultado en una colección de libros que tiene que ver sobre violencia, acoso escolar, que está publicado por la UNAM y que fue hecho a petición de la SEP, en donde nos tardamos 3 años en investigar este famoso tema del bullying y del cual resultaron estos 2 libros, el de Cuando los maestros nos interrumpen dando su clase o El malestar en la escuela y el de Comunidad escolar, guía para pensar el camino de lo porvenir, que trae las reflexiones y las estrategias para docentes en torno al tema de la violencia y del acoso escolar. Y como es el tema que me apasiona y sé que la comunidad docente está de alguna manera metida en esta trinchera, me tomé la libertad de quererme meter este tema con ustedes, transmitirles como el espíritu más profundo de lo que hay detrás de la violencia y el acoso escolar, que es muy fácil colocarlo en estas fórmulas simplistas que todos conocemos del acosador, el acosado, los espectadores, las estrategias y las acciones como comunes, ¿no? Que atraviesan desde la mediación, la pacificación, pero yo creo que este tema merece un análisis un poquito más profundo y podernos meter y adentrar desde otra óptica. Para ello dividí el espacio de la conferencia en dos momentos. Un primer momento con un documento que elaboré y que me gustaría compartir con ustedes sobre el tema de la violencia, que traigo para leerles y que es como transmitirles el espíritu, y una segunda parte mucho más explicativa y mucho más concreta sobre el tema directamente en las escuelas. La violencia es un hecho súper complejo y no podemos olvidar que intervienen diferentes variables tanto en sus orígenes como en sus manifestaciones y asimismo en sus destinos. Esto es importante, entender que la violencia no está sostenida por una situación aislada o por una situación ocasional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de el chico que saca la pistola en una escuela en Monterrey y le dispara a los amigos, no es un hecho aislado el que lleva a esta situación. Algunos se lo explican como el papá de este chico tenía armas en su casa y era coleccionista de armas y cazaba animales, o era buleado en la escuela, o tenía problemas de desintegración familiar. Hay una serie de variables de carácter individual, de carácter familiar, de carácter social, de carácter escolar y sobre todo lo que está pasando al interior de la comunidad, ¿no? Esta violencia generalmente está basada en un cúmulo de procesos, generalmente, y aquí ojo, relacionados con el autoritarismo, con la impunidad, que este es un factor importantísimo y que aquí traemos en estos textos, producto de la investigación directamente en instituciones educativas y con chavos, adolescentes, que el factor impunidad adentro del centro escolar es un factor determinante en los procesos de acoso escolar. Entonces tenemos al autoritarismo, la impunidad, la desigualdad, la exclusión, la intolerancia, la arbitrariedad, la injusticia, la simulación o el abuso. El orden violento es cuando interiorizamos a la violencia como una forma de vida, es decir, la traemos adentro y sin darnos cuenta la aceptamos como es y la hacemos parte de nuestra vida cotidiana. Y silenciosamente se va metiendo a cada una de las partes de nuestro ser. Sin embargo, más allá del orden violento, o cuando este orden violento alcanza sus puntos más álgidos,
se construyen muchas interpretaciones sobre sus orígenes, sobre sus causas, sobre las maneras en que esta violencia pudo ser prevenida. Ahora sí, que al niño ahogado vamos a tapar el pozo, ¿no? Que es como normalmente suceden las cosas. Y es cuando sucede esto, cuando tenemos un hecho violento que simbra a la comunidad, que simbra a la sociedad, que simbra al país, es cuando estallan las recriminaciones, las culpas, las responsabilidades y la mirada se vuelca para todos lados en busca de culpables. Resulta muy común encontrar diversas perspectivas acerca de la problemática del acoso escolar. Teorías y enfoque que proyectan la culpa unas al adentro y otras al afuera del sistema educativo. Y vamos a enumerar una serie de razonamientos o de argumentos que se dan en torno a esta violencia escolar. Por ejemplo, se suele decir que el problema está en la escuela y en el sistema educativo. Obvio, como siempre, la escuela es el punching bag de muchos de los problemas a los cuales nos enfrentamos. Otros culpan al contexto y hacen referencia de la descomposición del tejido social, que seguramente hemos oído muchísimo. Otros sostienen que los conflictos están ocasionados por estos alumnos, estas nuevas generaciones de chavos desafiantes, con tantos videojuegos violentos, tan deshumanizados, esta generación de chicos a los cuales no sabemos cómo entender. O también podemos pensar que la violencia tiene que ver con la crisis de la institución familiar, sin duda, porque la institución familiar es una de las instituciones que más se ha revolucionado en las últimas décadas. Otros tienen que ver con los padres de los estudiantes que los hacen agresivos, que no les dan valores. Y una más exponen que la culpa es de los maestros, de los directivos que no hacen caso, que están volteando a ver a otras cosas y no se fijan en la convivencia, entre otras muchas. Generalmente las razones y las responsabilidades de los actos violentos por parte de los miembros de una comunidad educativa se proyecta hacia el afuera. Es muy difícil ver los orígenes en el adentro. Los papás la ven en la escuela, los maestros y directivos la ven en la familia. La SEP, depende del partido, la puede ver en el gobierno federal o puede voltear a ver a esos padres revoltosos de la coordinadora que están haciendo escándalo y que en lugar de atender a los chamacos. Es decir, lo natural es que el tema de la violencia no empiece por una propia reflexión de los que estamos inmersos, sino que empieza de manera natural por mirar al otro. Y para muestra tenemos el siguiente dato de nuestra investigación que viene en este libro. Y dice que más del 80% de docentes y directivos primeramente responsabilizan al hogar. Los maestros y los directivos de escuelas que trabajamos con adolescentes, primero decimos, es la escuela. Luego, los medios de comunicación. Luego, la influencia de los videojuegos. Luego, la marginación. Luego, la crisis económica, la crisis de la familia, las drogas, entre otras razones. Y difícilmente maestros y directivos del sistema educativo nacional volteamos a ver a las broncas que traemos adentro de la escuela. Ciertamente, el afuera y el adentro de la escuela se cruzan y se articulan porque sus fronteras son muy tenues a pesar de las rejas, de los reglamentos o de los castigos ejemplares en torno a la violencia. En este sentido, cuando hablamos de violencia escolar, las fronteras se diluyen y resulta muy difícil dar cuenta con objetividad de las razones, de los montos de responsabilidad, de las variables o de las influencias directas o indirectas. Y es con lo que tenemos que empezar. Si empezamos buscando culpables, responsables y con la dinámica de la criminalización de los procesos de convivencia, estamos empezando con el pie izquierdo del asunto. De lo que sí podemos dar cuenta cuando hablamos de este tema es que hay una dilución entre los límites en las relaciones interpersonales, en las que a menudo la interioridad del yo personal de un estudiante encuentra su límite en otro estudiante. ¿Y cómo encuentra este límite? A través del golpe, del insulto, de la humillación o del maltrato. O cuando un docente o cuando un directivo encuentra el límite o la condición o la contención a su yo desbordado en la agresión
a un colega o a un estudiante. Y siguiendo esta misma línea de pensamiento, también hemos evidenciado las formas en que la fuerza institucional, con todo el poder de que es capaz una institución, de ejercer fuerza o sometimiento o agresión sobre un individuo, y encuentra la misma institución educativa de la cual formamos parte, este límite en el acto de linchamiento en contra del estudiante o del maestro agresor, por poner algunos ejemplos. ¿Qué queremos decir con esto? Que estamos sedientos a veces de venganza y que la escuela, indignada frente al chico que sacó el cúter y amenazó a otro estudiante, o del estudiante que escondió un arma y puso en jaque a la comunidad, o del estudiante que amenazó, o del estudiante que insultó, queremos de alguna manera agarrar a alguien, es decir, tener los pelos de la burra en la mano para irnos contra ese alguien y quedar tranquilos y decir, se está haciendo algo en esta comunidad educativa. Y eso es una realidad de las instituciones educativas, unas en mayor grado y otras en menor grado. Todo depende del nivel de análisis y de reflexión que la comunidad, que la escuela tiene en torno a esto. En todo caso, este problema del dentro y del fuera choca, problematiza, violenta o construye murallas en lugar de que a partir de un problema surge el encuentro, surja la oportunidad de aprender, de resolver, de perdonar, de reparar como un acto humano y de volvernos a reencontrar como comunidad. Cada comunidad educativa que en un problema de acoso o de violencia elige a un miembro de la comunidad para expulsarlo, en ese mismo momento se está erigiendo el próximo chivo expiatorio. Entonces no se trata de excluir y de expulsar. No se trata, y eso es lo que debiéramos de preguntarnos, de la incapacidad que a veces como escuela tenemos de ponerle solución a los problemas y de buscar encontrar en la propia naturaleza de los conflictos una oportunidad de crecimiento comunitario. Lo que quiero decir es que con esta falta de encuentro, con este desencuentro que constantemente se desborda en pugnas y en acciones de resistencia, este enfrentamiento también genera síntomas y descompone e invade el corazón de toda la comunidad educativa. Por otro lado, vale la pena plantear que la violencia escolar es un proceso en el que los miedos, las inseguridades, la indignación o la ira también forman parte de la respuesta a una diversa gama de experiencias relacionadas con la precariedad, con la desigualdad y con todo esto. Y podríamos ir rastrando los orígenes de esta violencia. Fíjense lo que plantea Silvia Bleichmar. Dice que esta violencia tiene que ver con el resentimiento generado a partir de las promesas incumplidas a los estudiantes, pero también por las promesas incumplidas a los padres de estos estudiantes y a sus maestros. Es decir, fueron padres a los que se les prometió un futuro que no ha llegado. Fueron maestros a los cuales se les prometió un futuro profesional, el cual no ven llegar. Y son estudiantes que saben y que intuyen que en el mediano y en el largo plazo, su inserción social o laboral va a ser súper difícil. Desde estas perspectivas, las prácticas de acoso, de agresión o de maltrato escolar no pueden tampoco comprenderse sin tener como referente las pequeñas y las grandes violencias simbólicas que acontecen e impactan cotidianamente en la vida escolar. Esta violencia simbólica tiene que ver, ojo, y aquí fíjense qué interesante el cambio de perspectiva alrededor del acoso escolar. Hablar de las violencias invisibles, de las violencias subterráneas e implícitas derivadas de las relaciones de poder y de fuerza entre los miembros de la comunidad. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos de esta violencia subterránea y de esta violencia implícita. Por ejemplo, la violencia implícita de someter a los estudiantes
y a nuestros estudiantes adolescentes que lo sabemos desafiantes a nuestras reglas del juego, a la amenaza invisible de un padre de familia contra un maestro. Cuidadito y te vas a meter con mi hijo. A la violencia invisible de que cuando el maestro reprende al hijo, el maestro está amenazado. A las acciones de control que ejerce cada escuela o el director o sus supervisores contra los maestros, o a la vez la violencia de los maestros contra los estudiantes a propósito de su formación. Lo cierto es que actualmente y en nuestra vida cotidiana, la violencia es un sustrato que se presenta como una forma de relación social, como un modo de relación interpersonal. La violencia ya no es percibida como tal en tanto que no hay un registro o una conciencia de los límites que se están rebasando. No sé, y que ese es el gran problema nacional que estamos teniendo. Estamos ya tan acostumbrados al bombardeo de los cuerpos desmembrados, los ejecutados, que se va normalizando esto como parte de nuestra vida cotidiana. Y es muy, muy fuerte porque vamos perdiendo de alguna manera la idea del límite que estamos rebasando. Quizá por ello hay una búsqueda brutal y desorientada del otro en condiciones en la que el otro no es percibido como un límite. Es decir, ya la amenaza, el insulto, que era un límite mío sobre la persona del otro, ya ni siquiera está siendo suficiente. Es como si no supiéramos reconocer en dónde empieza uno y en dónde termina uno mismo, en dónde empieza el otro y en dónde termina el otro. Así, por ejemplo, llevarse pesado en la escuela puede ser interpretado como un tipo de violencia que responde al conjunto de violencias cotidianas que acontece en el ámbito de la convivencia estudiantil, que incluye las burlas, las palabras hirientes, las faltas de respeto, los empujones y los jaloneos, que de alguna manera están naturalizados y tolerados colectivamente, y que solo se visibilizan, se nombran y se identifican a sus actores cuando estas acciones rebasan ciertos límites. ¿Qué pasa? Que la idea de violencia que tenemos nosotros los adultos en relación a la violencia que tienen los jóvenes es totalmente diferente. Nosotros oímos como se dicen perra, zorra, a ver, cabrón, tú qué, y se pegan y a ver, pinche bebé, no, y se dan el manotazo y se dan la zancadilla. Para los adolescentes son códigos naturalizados. Para nosotros, esos códigos están desnaturalizados. Pero cuando alguien de la comunidad estudiantil, en donde estos códigos naturalizados no le parecen, se muestran a los adultos como desnaturalizados y entonces se interpretan como violencia. No sé si cachan esta diferencia tan sutil. Un docente, un directivo, efectivamente puede reprender y puede tener situaciones en donde emprendan consecuencias contra un estudiante gravísimas, porque un estudiante en donde el código es llevarse pesado, descontextualiza los códigos de convivencia y los ofrece a los adultos, maestros y directivos ávidos de tener los pelos de la burra en la mano para decir, ya tenemos un caso y aquí se está haciendo prevención. Y ahí está uno de los mayores enganches que tenemos. Ciertamente los jóvenes se llevan de una manera y tienen códigos que para nosotros, los docentes y directivos, nos es muy difícil interpretarlos en su contexto. ¿Estamos de acuerdo? Luego, sigo. Entre los estudiantes, por esta razón resulta importante explorar el tema de la violencia escolar también como un síntoma y no nada más como un problema. Y así empezamos el trabajo de investigación con la primera hipótesis de trabajo. El bullying no es el problema. El acoso escolar no es el problema. El acoso escolar es el síntoma. Es como cuando
¿Alguien tiene fiebre? Pues no está enfermo de fiebre. El problema no es la fiebre. O no es la fiebre mientras la fiebre no suba muchísimo. ¿Sí me explico? Atrás de la fiebre que hay una infección. Por eso es que esta investigación que se hizo sobre acoso escolar, en vez de llamarse violencia y acoso escolar en las escuelas, se llama el malestar en la escuela, cuando los maestros nos interrumpen dando su clase. Porque lo que nos dimos cuenta es que la escuela hoy cumple funciones muy diferentes a lo que los chavos están esperando. Los maestros y directivos y padres de familia quieren una cosa sobre la escuela. Los chavos, que son los que la habitan, los que la viven, quieren otra cosa. Y lo que menos quieren es que llegue un maestro a interrumpirlos queriendo dar clases. Por eso es que el libro se llama así. Y de ahí se derivan estas pequeñas y grandes violencias que se manifiestan a través de actos como una de esas manifestaciones es el acoso escolar. Entre los estudiantes, las agresiones y las insensibilidades y el llevarse pesado está incorporado a la cotidianidad. De hecho, los docentes reportan que los actos de indisciplina que menos consecuencias tienen en la escuela son las faltas de respeto. Por esta razón, es importante subrayar que cuando no hay un límite o un encuadre que acote o inhiba las agresiones, la escuela pierde su capacidad instituyente y, por lo tanto, la escuela como espacio de contención queda destituida, generando así el lugar propicio para la naturalización y la emergencia de nuevas violencias. En este sentido, también encontramos vías alternativas de manifestación de la violencia que tienen que ver con violencias que no están clasificadas como violencias. Tiene que ver, por ejemplo, la pasividad, la apatía, la conducta dependiente, la conducta infantilizada o victimizada como otras formas de expresión de la violencia. Normalmente, cuando hablamos de la violencia, hablamos de un agresor que lastimó y violentó. Y ciertamente nadie quita la realidad y la legitimidad de ese hecho. Pero ¿qué pasa cuando construir una identidad en la victimización, construir una identidad en el me hicieron, me pegaron, me excluyen, me hacen, me sacaron la lengua, no quisieron conmigo, mire, mis llegan y pasan, y que a veces los maestros decimos mi vida, ¿y por qué te pones de pechito? Que esto, digo, que bueno, no sé si por aquí haya alguien de la Comisión Nacional porque me linchan, pero ni modo, alguien lo tiene que decir, y lo tengo que decir porque también seguramente ustedes han tenido esta vivencia de cómo la victimización es hoy una moneda de cambio en las relaciones interpersonales. Y yo no sé qué es más violento, si sacar ventaja perversa de una posición de víctima, porque las verdaderas víctimas entonces quedan invisibilizadas, o de alguien que denuncia un acto violento. ¿A cuál más? ¿A cuál más? Porque alguien que se victimiza como un acto de perversión y un acto de manipulación para obtener un lugar, una legitimidad y para ejercer una violencia pasiva, es uno de los tipos de violencia que hoy no está clasificada como tal y que es de lo más perniciosa. Porque en primer lugar le quita la oportunidad a los verdaderamente violentados de ser atendidos, ayudados, orientados y restaurados en su dolor. Sigo. Generalmente, los conflictos en la escuela están muy lejos de resolverse apropiada y oportunamente. Para ello proponemos la hipótesis del efecto de una construcción narrativa desubjetivante. Es decir, me metí a un concepto complejo. Me van a decir, ay, ¿qué es eso? No me vengas a leer aquí lo de desubjetivante. Pues, ¿de qué me estás hablando? Significa que con explicaciones simplistas, amarillistas, en donde hacemos y narramos los hechos a partir de exponer los eventos en forma parcial, aislada y por lo tanto desvirtuada,
resulta muy difícil visibilizar la naturaleza y la esencia de lo que pasó. Y por ella obstaculiza la posibilidad de que sea una experiencia de la cual podamos aprender, porque no puede ser pensada, no puede ser procesada por la comunidad educativa. De ahí que encontremos la falta de intención y el no buscar espacios para pensar la experiencia escolar cotidiana. ¿Qué quiero decir con este concepto tototote, que es uno de los resultados de la investigación? Es muy fácil, y nos pasa a todos, porque traemos al caimán morboso, todos nosotros traemos aquí un caimán morboso que nos gusta que nos cuenten el detalle y el qué pasó, y entonces la hipótesis de si el papá y en dónde le dio en la cara, y entonces llegó el fulanito y corrió, pero no que fulanito no era el otro amigo del... Tener esos hechos concretos morbosos y creer que estamos haciendo una exploración profunda del tema de la violencia en la escuela, lo único que hace es que nos entretiene y le da carnita al caimán morboso. ¿Sí me explico? Y a veces nos construimos narrativas, que eso es el gran problema que yo veo en el modelo de comprensión del acoso escolar actual, que es que nos contentamos muy fácilmente con decir: este fue el grupo de agresores, estas fueron las víctimas, y estos fueron los que no hicieron nada, se quedaron calladitos, estos muy bien porque nos fueron a avisar, estos papás que están muy preocupados y que sí, aquellos papás que no porque le dieron la razón a los hijos. Es decir, dividir el mundo de manera maniquea entre buenos y malos, entre víctimas y victimarios, entre agresores y agredidos, entre sangre y moronga. Y muchas veces lo que está pasando con este problema del acoso es que cuando nos dejamos ir por esas explicaciones simplistas, no tenemos posibilidades de construir una narrativa, una explicación que se acerque más a las verdaderas razones, y esas verdaderas razones normalmente no tenemos los pelos de la burra en la mano. Es decir, ejemplo. Y yo voy a poner ejemplos que para nada disculpan a los adolescentes que en situación de acoso escolar violentan, agreden y humillan. Pero yo nada más pregunto una cosa y hago un ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que construyen su identidad los adolescentes? La identidad, que es uno de los procesos más importantes de construcción en la adolescencia, más importantes, y que nuestros jóvenes del bachillerato están en pleno proceso de construcción de la identidad. ¿Saben cómo se construye? Pues a partir del diferente. ¿Sí me explico? Yo soy como ellos. Yo no soy como ese que repulsan y que repelen. Y el chavo va teniendo y dice: yo quiero ser o formar parte de los más fregones de la escuela, entonces hay que beber, por ejemplo. Y para beber, pues necesitas tener en contraparte ¿a quién? Pues a un nerd, a uno chiqueado, a uno que va y le chismosea al maestro, a uno que dice: ay, aquí metieron la botella. ¿Sí me explico? Al que va y raja, al que va y chismea. Y nosotros en la escuela, ¿qué tenemos? Un sistema en donde vamos a investigar el evento. Mira, no te preocupes, yo sé quién. Vamos con Lupita porque es requete madura y ella sí va a entenderlo. ¿Y qué hacemos? Rompemos la solidaridad grupal. Entonces, aquella Lupita que fue en aras de ver lo que estaba sucediendo, se convierte en la chismosita, en la aliada de las autoridades, con los cuales normalmente el adolescente de manera natural tiene un conflicto, y lo que hacemos es que empezamos a meter la mano pachona en el ámbito de la convivencia escolar, y dicho por ellos, aquí tenemos las estadísticas, pero clarísimas las estadísticas, de veras. Si los papás y los maestros se dejan de meter en los temas de convivencia, de veras habría 300 menos problemas entre nosotros. ¿Pero qué sucede? Llega Juanito, lo ve la mamá apachurrado,
¿Quién fue el desgraciado? Y algo que podía haber quedado en un día, en un arreglón, a como son los códigos estudiantiles, termina en la criminalización, y no me dejará mentir Manola, cuántos casos no llegan a la DGIRE de tonterías en la convivencia de los alumnos, que son los adultos los que muchas veces los llevan a tribunales. Los chavos ya se llevan perfecto y los adultos siguen peleando en tribunales. Entonces yo me pregunto, ¿y de quién es la violencia? Cuando hablamos de acoso escolar, generalmente hablamos de chavos agresores. Y yo digo, ¿y dónde está la violencia? ¿Y dónde está la capacidad de la escuela para pensar? Porque estamos aterrorizados. Si no hacemos algo, se nos va a venir la mamá a demandar, como muchas escuelas llegan y te escriben, ¿no? Y te dicen, oye, es que, ¿sabes qué? Tengo a la mamá que está denunciando a fulanita niña de la escuela, pero de veras la agresora es la niña, es esta muchachita, y la mamá, como tiene palancas en el Poder Judicial, pues ya nos tiene amedrentados, ¿no? Con citatorios. Entonces, se convierte en un problema muchísimo más complejo. Si nosotros como comunidad educativa, cuando hablamos de acoso escolar, nos pusiéramos a dialogar en vez de víctimas y victimarios, agresiones, perras y zorras, cómo se llevan, y nos pusiéramos a hablar sobre cómo estamos nosotros como comunidad educativa integrados para resolver el embate de las locuras de los papás, porque no todos son locuras, de las locuras de estos papás que están dispuestos a llevar la venganza a otros terrenos y a descontextualizar un problema de convivencia, cuando la ansiedad, porque estamos correteados por los programas, ¿de dónde está el programa de prevención del acoso escolar? Necesitamos una víctima, un victimario para elevarlos y decir, qué bien que tuvimos nuestro programa de acoso escolar. Pasó en una escuela de manera muy lamentable. Y les voy a contar el hecho. Una escuela en la cual pasó lo de Monterrey, habían sacado el asunto de Monterrey, creo que fue un lunes, un martes, para el jueves, en una escuela, un compañerito, que además este chico siempre era típico que se metía en problemas, siempre estaba en problemas, excluido, con falta de socialidad, con problemas de veras fuertísimos, y había construido una identidad en la victimización. Claro, pues adolescentes, jovencitos, ¿sí? Agarra y pasa este chiquito y provoca a uno de los compañeros y le da un piquete de cola. ¿Y entonces qué hace el otro? Secundaria, piquete de cola, ¿qué significa? Pues significa todas las cosas que nosotros sabemos qué significa porque ya pasamos por secundaria. Y si estuvimos en escuela mixta, sabemos lo que eso significa. Que te anden picando la cola, que otro compañero te pique la cola. Entonces le pica la cola y se la pica provocando. Entonces, claro, el otro que traían el tema de Monterrey, ya habían estado en la reflexión, le saca las tijeras de punta Roma, con punta Roma, y se las pone aquí, en la yugular. Y le dice, la próxima vez que me vuelvas a hacer eso, te mato. Pues claro, ¿qué sucedió? Amenaza de muerte. Le sacaron las tijeras por poco. ¿Sí? Claro que se hizo un clima de linchamiento. Y por supuesto que el acto de violencia, desde esta perspectiva, fue sobre todo, ojo, sobre todo, porque no le estoy quitando su responsabilidad a quien le dice, me lo vuelves a hacer y te vas a morir. Claro que es un acto de violencia, pero sobre todo con la expulsión ejemplar y el nuevo programa para evitar y combatir la violencia, en donde se esculcan mochilas y no se dejan llevar a la escuela, ni tijeras, ni cúters, ni sacapuntas por la navajita, y con eso ya tenemos un nuevo programa de prevención de violencia. ¿Dónde está la violencia? ¿En estos chicos o en los dispositivos que son de una violencia brutal
con la cual excluyen y expulsan como escarmiento. Y lo llevan ante la comunidad, la cabeza empalada del chico, para decir, en esta escuela sí se previene el bullying. Y yo no quiero hablar, no se trata de una escuela, qué bárbaro, esto no pasa en, esto, no, es la escuela, es la excepción. No, esto es un ejemplo de una escuela que queriendo hacer las cosas de la mejor voluntad, porque les juro que no hay un directivo perverso, ni alguien que haya dicho, vamos a hacer las cosas así. No, ¿saben qué les ganó? La impulsividad y la falta de capacidad de pensar el problema de la violencia desde su complejidad. Y como es, ahora sí. Y como este ejemplo, seguramente ustedes conocerán muchos ejemplos de sus escuelas, que tú dices, pero qué barbaridad, qué barbaridad. Es decir, hay un libro maravilloso, es un libro uruguayo, que se llama La violencia está en los otros, y que sobre todo trabaja sobre un tema fundamental, no en la violencia y el acoso escolar de las víctimas que nosotros normalmente conocemos como las víctimas del bullying, sino habla de las otras víctimas del bullying, de los chicos que por su conducta violenta son doblemente violentados y linchados por una comunidad educativa y por una sociedad. Entonces, si nos ponemos a escalar las violencias, no vamos a terminar nunca. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera se propone en este sentido? Y ustedes van a decir, pues dinos rapidito, y yo les voy a decir, muy sencillo. La fórmula es sencilla. ¿A qué estamos la comunidad educativa comprometida? A pensar. ¿Y saben qué? Además de pensar, pensar más. Y de pensar más, pensar mucho más. Y pensar que cada vez que nos tiembla la manita con ganas de tener una evidencia, que eso es mucho lo que pasa en los departamentos de psicología de la escuela, de las escuelas. Las cuales de veras, en escuelas en red trabajamos muchísimo. En un 60% los departamentos de psicología de las escuelas de veras son el lastre de las escuelas. ¿Por qué? Porque están recolectando casos, están buscando a ver quién trae la depresión, quién trae la anorexia, quién trae la bulimia, quién trae no sé qué, para meterse en la vida, indagar, investigar y andar por ahí, entonces mandarlos al psicólogo. De veras, hay comunidades educativas y escuelas en donde el 40% de sus estudiantes están con psicólogos. Díganme ustedes la barbaridad. Manoseados. Cuando la oportunidad de veras de ir a un psicólogo es una oportunidad de oro en tu vida, que no te la puedes gastar, y no te puedes gastar ese cartucho en la idea de el apoyo pedagógico y otra vez a la psicóloga. No, se va a la psicóloga cuando realmente se necesita ir al psicólogo. ¿Sí me explico? ¿Y qué andamos buscando? Pues la patologización de los chavos en las escuelas. Perdón, si vamos a patologizar, pues empecemos primero por directivos, dueños y docentes. Digo, para que no seamos abusivos y no les echemos el montón a los chavos. Y ahí empieza la violencia. La violencia de patologizar, de excluir. ¿Y qué pasa? Pues que nos vamos echando la bolita. Fíjense ustedes otra parte aquí del texto que dice: una de las cosas que concluimos en la investigación es que en la medida en que existan menos espacios para pensar, para generar preguntas, con mayor violencia se van a imponer las respuestas. Fíjense qué lindo esto. Entre haya menos espacios para pensar y para generar preguntas, con más violencia se van a imponer las respuestas. Y estas respuestas son algo así como, fíjense ustedes, la barbaridad, y está aquí documentado, porque saqué la nota de la OCDE y del Universal y de la prensa y de las instituciones que se atreven a decir barbaridades como la siguiente.
Una de cada 6 víctimas de bullying se suicida. Perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, si de veras una de cada 6 víctimas de bullying se suicida, por favor, maestros, levanten la mano y díganme quién en su vida, en algún momento de su vida, no fue víctima de bullying. Uno, por favor. En cualquier momento de nuestra vida nos han traído de bajada. Levante la mano, salvo que haya un buleador que haya salido invicto a lo largo de su vida y que no va a levantar la mano. Vean ustedes la barbaridad de las cifras y nos las tragamos. Vamos a conferencias acá, ¿sí? Las escuelas compran esto porque está en riesgo los pobres chavos. Porque si aquí el 50%, como dicen nuestras estadísticas, en algún momento ha sufrido bullying, pues por lo menos vamos a tener unos millares de chavos suicidados. ¿Sí me explico? Vean la barbaridad de otra nota. Este es de la OCDE, que yo no sé con qué arrestos de veras pusieron esto y cuáles fueron los productos de su investigación, porque estuvimos buscando. La doctora Úrsula Zurita, que ahorita va a venir, el doctor Pérez Islas, todo el equipo que trabajamos, fuimos 6, que trabajamos arduamente 3 años, nunca encontramos la investigación de la OCDE. Fíjense lo que dice. México es el primer lugar de bullying a escala internacional. Eso es tener tamaños. ¿Sí me explico? Y nos las tragamos completita. Somos los más buleadores. No, señores, entonces, ¿qué pasa? Como tenemos la noticia del día de hoy en Estados Unidos, otros 10 chicos más muertos por una balacera. ¿Eso cómo se llama? Pero te afirma, seguro, Trump le mochó ahí, ¿no? Algo. Fíjense ustedes, México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18.781.875 alumnos, además con esos tamaños, de primaria y de secundaria, de acuerdo con el estudio de la OCDE. Bueno, estamos bien, pues. Entonces vamos a hablar un poquito del sensualismo de la violencia. Fíjense lo que dice Lidia Fernández, qué cosa más linda. Dice, no hay acto violento que no diga algo sobre el espacio institucional y el modo en que las relaciones y los procesos tienen allí posibilidades de desplegarse. Miren qué bonito. Por el bullying los conocerán en sus escuelas. Así traducidito es eso. Por los actos de violencia en sus escuelas los conocerán. Bueno. El uso indiscriminado e irresponsable de interpretaciones reduccionistas, de afirmaciones estigmatizadoras y de correlaciones binarias sobre la convivencia escolar resultan, desde mi punto de vista, metodológicamente deshonestas, estratégicamente desorientadoras y pedagógicamente riesgosas y, por último, éticamente perversas. Ahí está el problema. Lo cierto es que una sociedad dominada por el miedo es una sociedad que termina por legitimar la violencia. Y ojo, esto, los escolares y por los escenarios nacionales. Una sociedad en la cual estamos dominados por el miedo acaba por legitimar la violencia. Y este tipo de notas, de interpretaciones y de discursos alimentan solamente el morbo y la sed de venganza de ciertos sectores ávidos de nota roja. ¿Cuántas veces en la escuela lo que importa es la nota roja? El chico desmayado, la niña embarazada, la niña con anorexia, el buleador que sacó la navaja, la pura nota roja. Anecdotario de maestros, nota roja. Miren, y pensamos que con haber cancelado esta revista, ¿se acuerdan ustedes de este periódico que se llamaba Alarma? Que en los años 80 fue su última edición, en los años 80, 90. No, bueno, les dicen quítate que ahí voy, a la nota roja. Frente al tema de la convivencia escolar, se han visibilizado ciertos sectores, fíjense qué interesante,
que tienden a lucrar con el conflicto. Y este es uno de los temas que tenemos que poner en la mesa cuando hablamos de acoso escolar. De aquellos que lucran con el conflicto y que escalan la problemática entre y con los estudiantes, los maestros, los directivos y los padres de familia. Hemos sido testigos de la manera en que estos sectores se han apropiado de la buena conciencia social y se han agazapado bajo la figura de paladines de la paz, de la educación, de la justicia y de los derechos humanos, y lo que realmente logran es promover situaciones de enfrentamiento comunitario que en el fondo alimentan la violencia que ellos mismos dicen condenar. ¿Qué significa? Es muy conveniente subir las cifras del bullying y subir las cifras de problemas y trastornos mentales de adolescentes, y adolescentes que se nos suicidan, y adolescentes que consumen drogas, y adolescentes que están cada vez más locos, porque tenemos que cuidar y salvar a estos adolescentes, porque de ahí los adultos bajamos recursos. Y bajamos recursos gubernamentales, y bajamos recursos de las ONGs, y bajamos recursos de las escuelas. Decía, el otro día platicábamos Manole y yo, sobre por qué las escuelas hoy ganan menos. Pues claro, si hoy le invierten no un cuidador como había hace 40 años, sino le invierten a la cámara de seguridad y le invierten al programa anti-bullying y le invierten al programa ciberataque y le invierten y le van invirtiendo, pues nunca termina. Entonces, muchas veces estas cifras alrededor de los problemas de niños y jóvenes de este país son usados para inflar y para usufructuar de ciertos sectores. Estos mecanismos, con estos mecanismos se impulsa la violencia y se legitima en este sentido la discriminación, la represión, el linchamiento, pero también se contribuye a radicalizar los conflictos, en lugar de encarar la complejidad de la dinámica de la convivencia y analizar las causas de fondo que necesariamente nos llevarían a asumir responsabilidades colectivas. No es nada más Juanito el agresivo que sacó la pistola en Monterrey. De ese Juanito agresivo que sacó la pistola en Monterrey, aquí en la Ciudad de México, a mí como psicóloga, como agente educativo, ¿en qué estoy también involucrada? ¿Qué de mi labor ha faltado para impedir que un compañero dispare en contra de otros? No nada más es la responsabilidad del Colegio de Monterrey, es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros aquí de velar y de poner nuestro granito de arena sobre esto. Y si hablamos de encarar conflictos, primero habría que romper con el sensualismo de la violencia, que se constituye alrededor del acoso y que ha alcanzado niveles de leyenda urbana, como los siguientes. Se nos están suicidando niños y jóvenes por la culpa de estas nuevas generaciones de estudiantes violentos. El sensualismo de la violencia, lo cual es bien lindo platicar de esto cuando hablamos de acoso escolar, porque normalmente esta parte curiosamente queda recortada cuando nos informamos del asunto. Este sensualismo de la violencia tiende a recortar, a aislar, a destacar y por lo tanto a descontextualizar un evento y a los actores involucrados. Es ponerle excesiva atención a un solo elemento y dejar en un rincón toda una serie de variables que harían más rica nuestra comprensión y nos acercarían realmente a la verdad. El sensualismo de la violencia aparece expresado en la escuela cuando entre los miembros de la comunidad educativa nos acostumbramos a sacar conclusiones simplistas y en ocasiones a visualizar los síntomas y no un problema del que quizá todos formamos parte. Convertimos en hábito la búsqueda de notas rojas, las cuales solo dan cuenta de lo que está en la superficie, lo que aconteció y quienes estuvieron involucrados. Se trata de notas que deliberadamente presentan ya sea un uso de datos informativos de tal manera, esto es bien importante. ¿Para qué nos sirve la nota roja? Para destituir la capacidad de juicio crítico e instituir la excitación emocional.
esta excitación emocional que prende de nuevo con nuevas violencias. ¿Sí me estoy expresando? O sea, ¿sí estoy dejando claro el concepto o me ando rebuscando mucho? Me busco y no me busco. A ver, por allá. ¿Sí está quedando claro? En la medida en que necesitamos la nota roja y esta nota roja destituye mi capacidad de análisis crítico porque me quedo en estos hechos morbosos, instituyo esta violencia a través de la excitación emocional que me brinda o que le da carnita a mi caimán morboso. ¿Sí? ¿Sí queda? Ojalá que quede. Porque de veras, cuando hablamos de acoso escolar, de esto no se habla. Es así que en lugar de analizar cuáles fueron las condiciones que posibilitaron y detonaron la violencia, nos quedamos alimentando el morbo o simplemente nos quedamos estupefactos ante el evento. Y al hacerlo, de lo único que somos capaces es de describir lo que pasó y pasar la responsabilidad al otro. Voltear y mandar la papa caliente a otro lado. Cambiar este enfoque sensualista significa colocar las cosas en contexto, aunque suene poco sexy, aunque suene poco interesante, como esta conferencia, que a lo mejor si yo les trajera nota roja, hombre, los traería giritos a todos y no con ganas de dormirse. Implica dejar de colocarnos como espectadores pasivos, hablando de cuando hablamos de los niños espectadores. Es que hay un grupo de chavos espectadores que ¿cómo es posible? Viendo lo que le hacían a Juanito no hicieron nada. Los primeros pasivos somos nosotros. Implica dejar de colocarnos como espectadores pasivos y azorados ante el impacto de una nota roja, para pasar a reflexionar sobre la complejidad de los hechos y profundizar en nuestra comprensión a riesgo de que nuestra conciencia nos quede un poquito intranquila. Ni modo, ese es el precio de la verdad. Y por último, voy a hablar del victimismo manipulador. Decía Jacques Lacan, y que no podía dejar de citar yo como buena psicoanalista, en nuestra posición de sujetos, siempre, siempre y siempre somos responsables. Sin duda, en la escuela se presentan condiciones objetivas y situaciones reales de abuso y de maltrato. Nadie dice que no, Hay abuso, maltrato, agresión o acoso que hacen algunos miembros de la comunidad, hacen que algunos miembros de la comunidad se conviertan en víctima. Es decir, les ponemos el escenario para que se nos victimicen. Sin embargo, en este rubro no nos vamos a referir a esta grave problemática, sino al victimismo manipulador. El victimismo manipulador tiene que ver con los mecanismos de manipulación y de chantaje que son conscientes o inconscientes, que despliega una persona con el fin de obtener una serie de ventajas al presentarse ante otros bajo la condición de víctima. Esta condición de victimización proporciona al individuo una especie de inmunidad, para la cual él dice, a priori es verdad. Lo que hace es bien intencionado, sus acciones son legítimas y los otros, es decir, la víctima hace que los otros se vean obligados a protegerlo, a apoyarlo, a comprenderlo y a responsabilizarse por él. Los usos y abusos que en la escuela actualmente se hacen de los conceptos de bullying, intimidación, acoso, abuso y maltrato a menudo diluyen estas responsabilidades de los que se dicen receptores de la violencia, es decir, de las víctimas, y se refuercen ellos, ojo, en estas víctimas manipuladoras. Lo que estamos reforzando son los núcleos infantilizados, los núcleos demandantes y en ocasiones hasta voraces de atención y de cuidado. La escuela muchas veces se pone de cabeza para proteger a los insaciables quejosos, a los que se les refuerza la convicción de que se les debe, ya sea les deben los compañeros, les deben los maestros, les debe la escuela y les debe el mundo, porque no les ha dado lo que ellos crean justo. Y esto lo único que hace es fortalecer el resentimiento social y escolar. Bien se conocen de estos efectos nocivos
que en la personalidad dejan estas circunstancias. Y seguramente hemos sido testigos del carácter de alguna persona que a raíz de un problema, enfermedad o desgracia, se cree exenta de los compromisos y responsabilidades de que tiene la gente como uno. Han sufrido tanto que resulta imposible que se esfuercen un poco más y hasta se dan el lujo de cometer una serie de injusticias o agravios, puesto que perciben que la vida ya ha sido demasiado injusta con ellos. Se trata de aquellos individuos a los que popularmente se les denomina como los eternos cobrones. En ocasiones, la queja de las supuestas víctimas se convierte a través de la escucha de maestros, de psicólogos, de pedagogos, de trabajadores sociales, los cuales dan muchísimas interpretaciones y confusas interpretaciones y se hacen acciones para proteger. Y lo que hacemos es dar el lugar, lo protegemos, lo aislamos, le permitimos infantilizarse y lo que impedimos es que el chico se fortalezca y crezca emocionalmente. La queja de las víctimas, de estas víctimas manipuladoras, opera en la escuela como una condición de exculpación y como una forma de instalarse y de permanecer en el dolor, con el apoyo de aquellos otros que lo compadecen. Se trata de una forma de proyectar la responsabilidad personal en el otro, que implícitamente envía el mensaje de yo soy una víctima, yo no soy el culpable y yo no tengo responsabilidad. Cuando forma parte de nuestra labor educativa, impulsar que el individuo se mueva del lugar. Es decir, de estar en una situación de víctima infantilizante que tiende a poner la responsabilidad en otro, a que por formación nuestro joven empiece a responsabilizarse de sí, de quejarse de los otros, a identificar el malestar personal y empezar a quejarse de sí mismo. Lo que pasa es que si una gente como esta se empieza a quejarse de sí misma, no se levanta de la cama. Se trata de escuchar empáticamente y no con lástima o compadeciéndose. Se trata de mostrarse solidario y sensible al dolor del otro, pero también de buscar genuinamente maneras de contribuir corresponsablemente en el bienestar integral de la víctima. Esto implica renunciar a la tentación de la sobreprotección o de coludirnos a propósito de una intervención psicoeducativa para escarmentar o linchar agresores y saciar nuestra sed de venganza. Y para terminar, resumo lo que Pascal Bruckner plantea. Nada resulta más difícil que ser libre, dueño y creador del propio destino. Nada más abrumador que la responsabilidad que nos encadena a las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo disfrutar de la independencia y esquivar nuestros deberes? Mediante dos escapatorias, el infantilismo y la victimización. Esas dos enfermedades del individuo contemporáneo. Por una parte, el individuo mimado que quisiera conservar los privilegios de la infancia, ahora sí, no renunciar a nada y mantenerse instalado en la diversión permanente. Por otra, emular al mártir, aun y cuando no sufra más que de la simple desdicha de existir. La victimización es esa tendencia del individuo mimado e infantilizado a sentirse perseguido y atacado, cuando el individuo no está dispuesto a responsabilizarse y aspirar a pasar por un desdichado en la vida. En síntesis, una cosa es el acoso escolar y otra la victimización que proviene del infantilismo, de la manipulación, del masoquismo o de otra forma de perversión. Muchas gracias.